Desde el Centro de Noticias Lagunita Televisión en Bogotá, esto es Noticias Lagunita del Mediodía con Karina Arias, Giancarlo Paraj, Zapanega, Valentina Soto y Laura Torres. Como pueden ver, el diagrama de flujo y el flujograma es esencial para el proyecto, debido a que con estos ustedes verán qué herramientas se necesitan para el proyecto, qué mano de obra necesitan, qué infraestructura es necesaria para desarrollar el proyecto, qué leyes y normativas deben cumplir en el mismo, entre otros. También podrán notar actividades de apoyo que se deben de hacer para el funcionamiento adecuado de este proyecto. En la laguna de Fuquene se darán actividades de apoyo como el aprovechamiento del buchón de agua después de ser recolectado y triturado en la cosechadora. Esto tiene como fin ayudar a agricultores y ayudar a deshacerse de este residuo sin causar un daño en el medio ambiente. Esta actividad de apoyo tendrá la ayuda de agricultores aledaños a la laguna de Fuquene, los cuales podrán utilizar posteriormente este abono en sus cultivos. Otra actividad de apoyo que se pudo evidenciar gracias a los diagramas de flujo y los flujogramas es la capacitación a los trabajadores. Es cierto que a pesar de que cada trabajador es contratado teniendo en cuenta conocimientos previos para la ejecución de cada actividad, se debe dar una capacitación para exponer cómo se va a utilizar la maquinaria, qué tantas veces al día se debe de lubricar, qué se debe hacer y qué no dentro de la laguna de Fuquene, utilización de EPPs, entre otros. Ahora le doy la palabra a mi compañera que les ampliará aún más la información sobre el estudio técnico. Gracias, compañero Carlos, y le doy la bienvenida a todos nuestros televidentes. El día de hoy me encuentro desde la laguna de Fuquene para ampliarles información sobre el diagrama de flujo. Debemos de tener en cuenta que este tiene como objetivo representar gráficamente un proceso. Se utilizan figuras geométricas o símbolos de ingeniería para que sea fácil su entendimiento o comprensión. Es útil para analizar cada etapa de un proceso, conocer clientes, proveedores, entre otros, y así tomar una decisión. Como ejemplo les traigo el diagrama de flujo del proyecto eutrofización en la laguna de Fuquene, el cual inicia con la compra de la maquinaria, posteriormente trasladar la cosechadora hasta la laguna de Fuquene, poner en marcha la cosechadora, iniciar la recolección de la maleza, específicamente el buchón de agua, posteriormente la descarga del buchón de agua ya triturado, y finalmente el aprovechamiento, si se da o no el aprovechamiento. Como pueden ver en este ejemplo, se utilizan diferentes figuras geométricas y cada una tiene su significado: inicio, fin, decisión o tarea a elaborar. Le explicaré a todos nuestros televidentes el flujograma, el cual tiene como objetivo analizar y desglosar completamente cada una de las etapas que se colocó en el diagrama de flujo. Esto con el fin de analizar y comprender qué se va a hacer exactamente y cómo se va a hacer. Como ejemplo les traigo el flujograma de la recolección del buchón de agua en la laguna de Fuquene. Inicialmente se debe de elegir un área determinada dentro de la laguna de Fuquene para iniciar la recolección. Posteriormente se debe poner en marcha la cosechadora. Después la cosechadora iniciará la recolección con su cadena frontal y aquí vemos que hay ingresos y salidas. Esto se debe de especificar en cada uno de los flujogramas. Posteriormente tenemos una decisión. Si la maleza se traba o se enreda en la cadena posterior, ¿qué se debe hacer? Debe un operario tomar un objeto para quitar la maleza de la cadena y poder seguir con este proceso. Posteriormente pasará a un molino de rodillos para ser triturada la maleza
Y finalmente se dará en esta etapa la recolección de la maleza en la cadena posterior de la cosechadora y daremos como finalizado el flujograma de la recolección de la maleza en la laguna de Fuque. Desde el Centro de Noticias Lagunita Televisión en Bogotá, esto es Noticias Lagunita del Mediodía con Karina Arias, Giancarlo Baraj, Zapanega, Valentina Soto y Laura Torres. Gracias, compañero Carlos, y le doy la bienvenida a todos nuestros televidentes. El día de hoy me encuentro desde la laguna de Fuquene para ampliarles información sobre el diagrama de flujo. Debemos de tener en cuenta que este tiene como objetivo representar gráficamente un proceso. Se utilizan figuras geométricas o símbolos de ingeniería para que sea fácil su entendimiento o comprensión. Es útil para analizar cada etapa de un proceso, conocer clientes, proveedores, entre otros, y así tomar una decisión. Como ejemplo les traigo el diagrama de flujo del proyecto eutrofización en la laguna de Fuquene, el cual inicia con la compra de la maquinaria, posteriormente trasladar la cosechadora hasta la laguna de Fuquene, poner en marcha la cosechadora, iniciar la recolección de la maleza, específicamente el buchón de agua, posteriormente la descarga del buchón de agua ya triturado y finalmente el aprovechamiento, si se da o no el aprovechamiento. Como pueden ver en este ejemplo se utilizan diferentes figuras geométricas y cada una tiene su significado: inicio, fin, decisión o tarea a elaborar. Le explicaré a todos nuestros televidentes el flujograma, el cual tiene como objetivo analizar y desglosar completamente cada una de las etapas que se colocó en el diagrama de flujo. Esto con el fin de analizar y comprender qué se va a hacer exactamente y cómo se va a hacer. Como ejemplo les traigo el flujograma de la recolección del buchón de agua en la laguna de Fuque. Inicialmente se debe de elegir un área determinada dentro de la laguna de Fuquene para iniciar la recolección. Posteriormente se debe poner en marcha la cosechadora. Después la cosechadora iniciará la recolección con su cadena frontal y aquí vemos que hay ingresos y salidas. Esto se debe de especificar en cada uno de los flujogramas. Posteriormente tenemos una decisión. Si la maleza se traba o se enreda en la cadena posterior, ¿qué se debe hacer? Debe un operario tomar un objeto para quitar la maleza de la cadena y poder seguir con este proceso. Posteriormente, pasará a un molino de rodillos para ser triturada la maleza y finalmente se dará en esta etapa la recolección de la maleza en la cadena posterior de la cosechadora y daremos como finalizado el flujograma de la recolección de la maleza en la laguna de Fuque. Como pueden ver, el diagrama de flujo y el flujograma es esencial para el proyecto, debido a que con estos ustedes verán qué herramientas se necesitan para el proyecto, qué mano de obra necesitan, qué infraestructura es necesaria para desarrollar el proyecto, qué leyes y normativas deben cumplir en el mismo, entre otros. También podrán notar actividades de apoyo que se deben de hacer para el funcionamiento adecuado de este proyecto. En la laguna de Fuquene se darán actividades de apoyo como el aprovechamiento del buchón de agua después de ser recolectado y triturado en la cosechadora. Esto tiene como fin ayudar a agricultores y ayudar a deshacerse de este residuo sin causar un daño en el medio ambiente. Esta actividad de apoyo tendrá la ayuda de agricultores aledaños a la laguna de Fuquene, los cuales podrán utilizar posteriormente este abono en sus cultivos. Otra actividad de apoyo que se pudo evidenciar gracias a los diagramas de flujo y los flujogramas es la capacitación a los trabajadores. Es cierto que a pesar de que
cada trabajador es contratado teniendo en cuenta conocimientos previos para la ejecución de cada actividad, se debe dar una capacitación para exponer cómo se va a utilizar la maquinaria, qué tantas veces al día se debe de lubricar, qué se debe hacer y qué no dentro de la laguna de Fukene, utilización de EPPs, entre otros. Ahora le doy la palabra a mi compañera que les ampliará aún más la información sobre el estudio técnico. Gracias compañeros, ahora seguimos con el siguiente boletín informativo. Para el ciclo de vida tenemos 4 fases. La primera, el inicio del proyecto. En el inicio hace referencia a la primera fase del ciclo de vida de un proyecto. Es allí donde se calcula el valor y la viabilidad del plan de proyecto. Por lo general, los gerentes encargados utilizan 2 herramientas de evaluación para decidir si se llevará a cabo o no el proyecto. Para la primera herramienta tenemos el documento de caso de negocio. En este documento se justifica la necesidad del proyecto. En la segunda herramienta tenemos el estudio de viabilidad. Se trata de la evaluación de las metas del proyecto, un cronograma y los costos implicados para determinar si el plan debe ser llevado a cabo. En la segunda fase tenemos la planificación del proyecto. Se trata en definitiva de crear un conjunto completo de estrategias que establezcan una clara hoja de ruta en cuanto a la dirección de calidad, los costos, el manejo de riesgo, los obstáculos, los beneficios, el alcance del proyecto y el calendario de trabajo. En la fase 3 tenemos la ejecución del proyecto. En esta etapa se deben gestionar el riesgo de implementación, los cambios en los eventos, los costos y gastos. Para la fase 4 contamos con la supervisión y control del proyecto. Se debe calcular indicadores de rendimiento, rastrear las variaciones del costo y el tiempo que se asigna a cada actividad. Para la fase 5, el cierre del proyecto. En esta fase el equipo de oficina encargado da por finalizado el proyecto cuando el mismo es entregado, terminado al cliente y con la respectiva comunicación a las partes. Para el balance de masa tenemos que tener en cuenta la ley de la conservación de la masa. Esta nos quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Para un proceso, la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. En el diseño de un nuevo proceso, el análisis de uno ya existente, no están completos hasta que se establezca que las entradas y las salidas satisfacen la ecuación de balance. En nuestro caso, para nuestro proyecto, en cuanto a la maquinaria MH80 cosechadora de malezas acuáticas, tiene una entrada de especies acuáticas y otros componentes en el cuerpo de agua. Ella va a contar con una salida de materia orgánica, agua y residuos flotantes. Para el proceso donde la operación son 8 horas diarias con 30 kilómetros recorridos, vamos a tener una entrada de combustible de 1 galón diésel y sus salidas van a ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, hollín y otros componentes. Para el otro proceso, que es el escurrido, contamos con la entrada de la especie del buchón de agua y tenemos una salida total de 7 toneladas de buchón de agua triturado. En estas 7 toneladas equivalen a 7.000 kilogramos de abono orgánico, en el cual se hace en un proceso de aprovechamiento para los cultivos y van a tener una salida para 7 hectáreas de cultivos de cebolla. Ahora vamos con Karina Arias, que se encuentra en los alrededores de la laguna. Continuando el estudio, vamos ahora a hablar sobre el diagrama de espina de pescado, que principalmente nos sirve para identificar las causas y efectos que pueden estar incidiendo en nuestros procedimientos o que disminuyen esa efectividad al 100% de cada una de nuestras producciones. Para este caso es importante tener en cuenta las 6 áreas o las 6 M's que nos propone el diagrama, como lo son materiales, medio ambiente, métodos, medidas, maquinaria y mano de obra. Este diagrama podemos analizar de manera general nuestra problemática, como lo es la eutrofización de la laguna de Fukene. Y de esta manera en maquinaria podemos ver que hay deficiencia en cuanto al mantenimiento, en mano de obra que falta capacitación del personal para poder efectuar y llevar a cabo los procedimientos. En el medio ambiente pues sabemos que es inevitable pues generar esos efectos o esos impactos ambientales. Y en cuanto a materiales, los proveedores o los insumos pueden llegar con alguna defectuosidad o con algún retraso debido a que pues es una zona muy rural, más no urbana, y se encuentra alejada del alcance de todo este tipo de insumos.
De manera general, pues entonces este es como nuestro diagrama. Muy buenas noches. Bueno, aquí desde nuestro punto vamos a realizar nuestro inventario inicial. Lo más importante es nuestra maquinaria, que es la cosechadora traída desde China. Se va con un valor de 69.009.458 pesos aproximadamente. Es el valor neto de nuestra maquinaria. En nuestro punto contamos con computadores, impresoras, baños portátiles, lo más importante que son inicialmente 2 operarios que cuentan con la experiencia respectiva frente a la máquina y la experiencia frente a la zona como tal, que tienen que conocer muy bien en este caso para realizar una muy buena gestión. Para nuestra apreciación se realiza según el bien a utilizar, en este caso maquinaria y equipos. Esto se hace con un porcentaje anual. Para nuestra maquinaria es de 6.900.945 pesos. Esto es anualmente, como ya lo había dicho. Se tiene una vida aproximadamente útil de 10 años realizando los respectivos mantenimientos a las bombas de agua, a las cuchillas y pues todos los respectivos mantenimientos que la maquinaria necesita. Todo esto con el fin de realizar una gestión muy buena. Y bueno, volvemos al estudio con nuestro compañero Isaac Vanegas. Cordial saludo, queridos televidentes, desde el noticiero Lagunita. En el día de hoy vamos a hablarles sobre el plano y su caracterización y ubicación en el puerto La Laguna de Fúquene, el cual, como podemos observar acá, se caracteriza principalmente por la ubicación de la junta directiva de la empresa, donde se va a ubicar el plano y el puerto para la disposición de la maquinaria que va a hacer la posterior recolección del buchón de agua, que es la principal problemática en la laguna. La cosechadora está ubicada, tiene su entrada y salida al puerto. Como podemos ver, también tiene el espacio del cuarto recto, donde se depositan todo tipo de residuos, tanto madera, plástico, todo lo que esté sobre el cuerpo de agua de la laguna. Posteriormente a esto, podemos observar también el puesto del control del vigilante, que es muy importante, que es el que está encargado de vigilar la maquinaria. Igualmente podemos observar la oficina de logística y de control, desde donde se verifican los principales procesos de la actividad de la recolección del buchón de agua. Igualmente a esto podemos observar que se identifican oficinas en la parte de almacenamiento, bodegaje, donde se depositan las herramientas de la maquinaria. Igualmente esto, pues, tenemos un espacio de la cafetería y el espacio de la alimentación. Y posteriormente a esto también tenemos y contamos con los baños, que es principalmente fundamental en cualquier empresa, donde los empleados y el vigilante podrán hacer sus necesidades. Al igual que acá podemos observar el puesto donde está el puerto, en la laguna, y su disposición también tiene que ver con la parte del mantenimiento de la maquinaria y también cuenta con su respectivo espacio. Muchísimas gracias. Siguen en estudio televidentes. Gracias, compañeros. Ahora seguimos con el siguiente boletín informativo. Para el ciclo de vida tenemos 4 fases. La primera, el inicio del proyecto. En el inicio hace referencia a la primera fase del ciclo de vida de un proyecto. Es allí donde se calcula el valor y la viabilidad del plan de proyecto. Por lo general, los gerentes encargados utilizan 2 herramientas de evaluación para decidir si se llevará a cabo o no el proyecto. Para la primera herramienta tenemos el documento de caso de negocio. En este documento se justifica la necesidad del proyecto. En la segunda herramienta tenemos el estudio de viabilidad. Se trata de la evaluación de las metas del proyecto, un cronograma y los costos implicados para determinar si el plan debe ser llevado a cabo. En la segunda fase tenemos la planificación del proyecto. Se trata en definitiva de crear un conjunto completo de estrategias que establezcan una clara hoja de ruta en cuanto a la dirección de calidad, los costos, el manejo de riesgo, los obstáculos, los beneficios, el alcance del proyecto y el calendario de trabajo. En la fase 3 tenemos la ejecución del proyecto. En esta etapa se debe gestionar el riesgo de implementación, los cambios en los eventos, los costos y gastos. Para la fase 4 contamos con la supervisión y control del proyecto. Se debe calcular indicadores de rendimiento, rastrear las variaciones del costo y el tiempo que se asigna a cada actividad. Para la fase 5, el cierre del proyecto. En esta fase el equipo de oficina
encargada da por finalizado el proyecto cuando el mismo es entregado, terminado al cliente y con la respectiva comunicación a las partes. Para el balance de masa tenemos que tener en cuenta la ley de la conservación de la masa. Esta nos quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Para un proceso, la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. En el diseño de un nuevo proceso, el análisis de uno ya existente, no están completos hasta que se establezca que las entradas y las salidas satisfacen la ecuación de balance. En nuestro caso, para nuestro proyecto, en cuanto a la maquinaria MH80 cosechadora de malezas acuáticas, tiene una entrada de especies acuáticas y otros componentes en el cuerpo de agua. Ella va a contar con una salida de materia orgánica, agua y residuos flotantes. Para el proceso donde la operación son 8 horas diarias con 30 kilómetros recorridos, vamos a tener una entrada de combustible de 1 galón diésel y sus salidas van a ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, hollín y otros componentes. Para el otro proceso, que es el escurrido, contamos con la entrada de la especie del buchón de agua y tenemos una salida total de 7 toneladas de buchón de agua triturado. En estas 7 toneladas equivalen a 7.000 kilogramos de abono orgánico, en el cual se hace en un proceso de aprovechamiento para los cultivos y van a tener una salida para 7 hectáreas de cultivos de cebolla. Ahora vamos con Karina Arias, que se encuentra en los alrededores de la laguna. Continuando el estudio, vamos ahora a hablar sobre el diagrama de espina de pescado, que principalmente nos sirve para identificar las causas y efectos que pueden estar incidiendo en nuestros procedimientos o que disminuyen esa efectividad al 100% de cada una de nuestras producciones. Para este caso es importante tener en cuenta las 6 áreas o las 6 M's que nos propone el diagrama, como lo son materiales, medio ambiente, métodos, medidas, maquinaria y mano de obra. Este diagrama podemos analizar de manera general nuestra problemática como lo es la eutrofización de la laguna de Foque. Y de esta manera en maquinaria podemos ver que hay deficiencia en cuanto al mantenimiento, en mano de obra que falta capacitación del personal para poder efectuar y llevar a cabo los procedimientos. En el medio ambiente pues sabemos que es inevitable pues generar esos efectos o esos impactos ambientales. Y en cuanto a materiales, los proveedores o los insumos pueden llegar con alguna defectuosidad o con algún retraso debido a que pues es una zona muy rural, más no urbana, y se encuentra alejada del alcance de todo este tipo de insumos. De manera general, pues entonces este es como nuestro diagrama. Muy buenas noches. Bueno, aquí desde nuestro punto vamos a realizar nuestro inventario inicial. Lo más importante es nuestra maquinaria, que es la cosechadora traída desde China. Se va con un valor de 69.009.458 pesos aproximadamente. Es el valor neto de nuestra maquinaria. En nuestro punto contamos con computadores, impresoras, baños portátiles, lo más importante que son inicialmente 2 operarios que cuentan con la experiencia respectiva frente a la máquina y la experiencia frente a la zona como tal, que tienen que conocer muy bien en este caso para realizar una muy buena gestión. Para nuestra apreciación se realiza según el bien a utilizar, en este caso maquinaria y equipos. Esto se hace con un porcentaje anual. Para nuestra maquinaria es de 6.900.945 pesos. Esto es anualmente, como ya lo había dicho. Se tiene una vida aproximadamente útil de 10 años realizando los respectivos mantenimientos a las bombas de agua, a las cuchillas y pues todos los respectivos mantenimientos que la maquinaria necesita. Todo esto con el fin de realizar una gestión muy buena. Y bueno, volvemos al estudio con nuestro compañero Isaac Vanegas. Cordial saludo, queridos televidentes, desde el noticiero Lagunita. En el día de hoy vamos a hablarles sobre el plano y su caracterización y ubicación en el puerto de la Laguna de Fuquene, el cual, como podemos observar acá, se caracteriza principalmente por la ubicación de la junta directiva de la empresa, donde se va a ubicar el plano y el puerto para la disposición de la maquinaria que va a hacer la posterior recolección del buchón de agua, que es la principal problemática en la laguna.
La cosechadora está ubicada, tiene su entrada y salida al puerto. Como podemos ver, también tiene el espacio del cuarto resto, donde se depositan todo tipo de residuos, tanto madera, plástico, todo lo que esté sobre el cuerpo de agua de la laguna. Posteriormente a esto, podemos observar también el puesto del control del vigilante, que es muy importante, que es el que está encargado de vigilar la maquinaria. Igualmente podemos observar la oficina de logística y de control, desde donde se verifican los principales procesos de la actividad de la recolección del ducto de agua. Igualmente a esto podemos observar que se identifican oficinas en la parte de almacenamiento, bodegaje, donde se depositan las herramientas de las maquinarias. Igualmente esto, pues, tenemos un espacio de la cafetería y el espacio de la alimentación. Y posteriormente a esto también tenemos y contamos con los baños, que es principalmente fundamental en cualquier empresa, donde los empleados y el vigilante podrán hacer sus necesidades. Al igual que acá podemos observar el puesto donde está el puerto, en la laguna, y su disposición también tiene que ver con la parte del mantenimiento de la maquinaria, y también cuenta con su respectivo espacio. Muchísimas gracias. Siguen en Estudios Televidentes.